Hola, bienvenido a Más que Números. En este video vamos a ver la aplicación de las reglas de derivación básicas para las funciones logarítmicas. Recuerda suscribirte, darle like al video si es de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos. Comencemos. Las reglas de derivación para las funciones logarítmicas son básicamente dos. La primera de ellas para cuando tenemos el logaritmo de una función en cualquier base representada por la letra b en la fórmula, y la segunda cuando se está trabajando con logaritmos naturales o neperianos. En el primero de los casos, la derivada del logaritmo con base b de una expresión en x es igual a la recíproca del producto de la expresión en x por el logaritmo natural de b. Todo esto multiplicado por la derivada de la expresión en x. Aquí debemos de tomar en cuenta que la base de los logaritmos, b, debe ser mayor a 0, pero diferente de 1. Cuando se trabaja con los logaritmos naturales, la derivada del logaritmo natural de una expresión en x es igual a la recíproca de la expresión en x multiplicada por su derivada. Es importante además tener en cuenta las propiedades de los logaritmos que nos dicen que el logaritmo natural del producto de dos cantidades es igual a la suma de los logaritmos naturales de cada una de las cantidades. Así también, el logaritmo natural de la división de dos cantidades es igual a la resta de los logaritmos naturales de ambas cantidades. Y finalmente, el logaritmo natural de una cantidad a elevado a la potencia b es igual a la potencia b multiplicada por el logaritmo natural de a. Cabe mencionar que estas mismas propiedades también son aplicables cuando la base de los logaritmos es distinta a la de los logaritmos naturales. En este ejemplo, se pide calcular la derivada de la función y, que es igual a logaritmo en base b de 3x cuadrada menos 5. Para resolver este ejemplo, vamos a utilizar la fórmula que nos dice que la derivada con respecto a x del logaritmo en base b de una expresión en x es igual a la recíproca del producto de la expresión en x multiplicada por el logaritmo natural de b. Todo esto multiplicado por la derivada de la expresión en x. Para este problema podemos identificar que la u equivale a 3x cuadrada menos 5 y que por lo tanto la derivada de u sería 6x, dado que la derivada de 3x al cuadrado es 6x y la derivada de 5, que es una constante, sería 0. Con estos elementos ya identificados podemos construir la solución a partir de la fórmula que estamos usando como referencia. De tal manera que la derivada de y con respecto a x sería igual a 1 sobre el valor de u, de acuerdo con nuestra fórmula de referencia, multiplicado por el logaritmo natural de b, dado que b es la base que estamos utilizando en este problema para los logaritmos. Y todo esto multiplicado por la derivada de 3x cuadrada menos 5, es decir, la derivada de u. Esta derivada de u ya la calculamos, equivale a 6x, por lo que solamente haremos la sustitución de su valor en el resultado que habíamos nosotros propuesto. Ahora nos queda que la derivada de y con respecto a x es igual a la recíproca de 3x cuadrada menos 5 por logaritmo natural de b, y todo multiplicado por la derivada de u, que es 6x. El 1 se puede multiplicar directamente por el 6x, quedando entonces el resultado final para la derivada como 6x dividido entre 3x cuadrada menos 5, todo esto multiplicado por el logaritmo natural de b. Como podemos observar, la clave de la solución radica en identificar con claridad cuál es el valor de u y posteriormente calcular su derivada. Se nos pide calcular la derivada de y con respecto a x para la función en donde la y es igual al logaritmo natural de x más 3 todo elevado al cuadrado. Aquí debemos de calcular entonces la derivada de un logaritmo natural, en donde vamos a utilizar como referencia para la solución estas dos reglas de derivación. La primera, porque estamos nosotros ante una expresión que contiene a un logaritmo, es decir, el logaritmo natural. Por eso es que estamos aquí anotando la primera de las fórmulas o reglas de derivación que nos van a servir como referencia. Y después el valor de u tiene la forma de c por u a la n,
por lo que estamos también anotando aquí esta regla de derivación que nos permitirá dar la respuesta adecuada. Bien, en este caso entonces el argumento del logaritmo natural, que es la u, sería x más 3 todo elevado al cuadrado. Por lo que si tenemos que calcular la derivada de u, tendríamos que hacerlo aplicando esta regla de derivación que nos dice que cuando tenemos una constante que multiplica a una expresión en x elevado a la n, su derivada sería la constante por el exponente por la expresión en x elevada a la n-1 y por la derivada de u, que sería la derivada de la expresión en x. Muy bien, aplicando esta regla de derivación, podríamos nosotros decir que la derivada de u con respecto a x sería 2 por x más 3 por la derivada de x más 3 con respecto de x. De esta expresión solo nos quedaría el derivar el x más 3, lo cual al hacerlo nos da por resultado el valor de 1, dado que la derivada de x sería 1 y la derivada de 3 sería 0, por lo que el resultado de la derivada de u sería 2 por x más 3. Con estos valores podemos nosotros sustituir en nuestra primera regla de derivación, quedando entonces la propuesta de solución como 1 sobre u, que sería 1 sobre x más 3, todo esto al cuadrado, y multiplicado por la derivada de u. La derivada de u la acabamos de obtener y es igual a 2 por x más 3. Si multiplicamos el numerador, que es 1 por el 2 por x más 3, nos quedaría que la derivada sería igual a 2 por x más 3 entre x más 3 elevado al cuadrado. Como podemos ver, el x más 3 que está en el numerador se podría cancelar con uno de los grados de el x más 3 que tenemos en el denominador, quedando entonces de la siguiente manera el resultado para la derivada. Sería 2 sobre x más 3. Este es entonces nuestro resultado para la derivada del logaritmo natural de x más 3 elevado al cuadrado. Se nos pide calcular la derivada de y con respecto a x cuando la y es igual al logaritmo natural elevado al cuadrado de x más 3. En este caso, la función la podemos reescribir de la siguiente manera para poder visualizar con mayor claridad cuál es la fórmula o regla de derivación que vamos a utilizar. En este caso, tendríamos nosotros que el logaritmo natural de x más 3, todo estaría elevado al cuadrado. Lo que debemos de calcular entonces es la derivada de logaritmo natural de x más 3, todo elevado al cuadrado, lo que nos lleva a comparar nuestro problema con esta fórmula o regla de derivación que tenemos aquí, que nos dice que la derivada de una constante que multiplica a una expresión en x elevada al exponente n es igual a la constante por el exponente multiplicado por la expresión en x elevado a la potencia n-1 y todo esto multiplicado por la derivada de la expresión en x. Bien, comparando nuestra regla de derivación que estamos tomando como referencia y nuestro problema que debemos de resolver, encontramos que la c debería tomar el valor de 1, la u equivaldría al logaritmo natural de x más 3, la n sería igual a 2 y por lo tanto la n menos 1 sería igual a 1. Con todos estos elementos identificados, construiremos una primera propuesta de solución para nuestra derivada. En este caso, tendríamos que la solución comenzaría por multiplicar el valor de c por el valor de n por el valor de u elevado a la n-1, que en este caso sería logaritmo natural de x más 3 elevado a la primera potencia. Y después multiplicado por la derivada de u. Dado que u es logaritmo natural de x más 3, tendríamos la derivada del logaritmo natural de x más 3. Como podemos observar, aquí solo nos restaría hacer la derivada de esta parte de la expresión. Para ello utilizaremos esta segunda regla de derivación, que nos dice que la derivada del logaritmo natural de una expresión en x es igual al recíproco de dicha expresión multiplicado por su derivada. En este caso entonces tendríamos que, multiplicando el 1 por el 2 nos queda 2, después quitamos aquí
El exponente 1 no es necesario anotarlo, nos queda simplemente el logaritmo natural de x más 3 y luego la derivada del logaritmo natural de x más 3. El resultado de esta derivada equivale, de acuerdo con esta regla de derivación, a 1 sobre x más 3 y todo multiplicado por la derivada de x más 3. Esta derivada de x más 3 equivale a el valor de 1, dado que la derivada de x con respecto a x es 1 y la derivada del 3 es 0. Por lo tanto, esta derivada tiene un valor de 1. Hacemos la multiplicación del 2 por logaritmo natural de x más 3 por el 1 en el numerador y en el denominador dejamos el x más 3. Como podemos observar, aquí ya no podemos hacer una reducción de términos, por lo que el resultado de nuestra derivada para la función y igual al logaritmo natural elevado al cuadrado de x más 3 es igual a 2 veces el logaritmo natural de x más 3 entre x más 3. Hay que calcular la derivada para y cuando y es igual al logaritmo natural de la multiplicación o producto de dos expresiones en x. Aquí es importante recordar una de las propiedades de los logaritmos, que nos dice que el logaritmo natural del producto de dos cantidades equivale a la suma de los logaritmos de cada una de ellas. Por lo que esta expresión podemos reescribirla de la siguiente manera. Si hacemos que la a sea igual a x cúbica más 2 y la b a x cuadrada más 3, entonces la expresión queda como y igual al logaritmo natural de x cúbica más 2 más el logaritmo natural de x cuadrada más 3. Ahora podemos derivar cada uno de estos elementos de la suma por separado y luego construir la solución final. Para derivar cada uno de estos elementos utilizaremos esta regla de derivación que nos dice que la derivada del logaritmo natural de u con respecto a x es igual a 1 sobre u por la derivada de u con respecto a x. En este caso tendríamos nosotros que calcular la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x cúbica más 2 y agregarle la derivada del logaritmo natural de x cuadrada más 3. Para calcular esta primera derivada, nosotros utilizamos esta regla de derivación que nos dice que la derivada de un logaritmo natural es igual a la recíproca del argumento del logaritmo natural, que en este caso es x cúbica más 2, por la derivada del argumento, que en este caso es x cúbica más 2 también. En el segundo término de la suma tendríamos nosotros que la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x cuadrada más 3 sería igual a la recíproca del argumento del logaritmo natural, x cuadrada más 3, por la derivada de x cuadrada más 3. Nuestro planteamiento de solución ahora solamente posee dos derivadas que quedan pendientes por resolver, que sería la derivada con respecto a x de x cúbica más 2 y la derivada con respecto a x de x cuadrada más 3. En ambos casos se trata de la derivada de una suma de dos términos que es muy sencilla de derivar. La derivada de x cúbica más 2 sería la derivada de x cúbica más la derivada de 2. En este caso, la derivada del 2 es igual a 0 y la derivada de x cúbica sería 3x al cuadrado. En tanto que la derivada de x cuadrada más 3 sería igual a 2x más 0, dado que la derivada de 3 es 0 y la derivada de x cuadrada es 2x. Sustituimos esos valores en la expresión y obtenemos que la derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre x cúbica más 2 multiplicado por 3x cuadrada, la derivada de x cúbica más 2, más 1 sobre x cuadrada más 3 por 2x, que es la derivada, habíamos dicho, de x cuadrada más 3. Ahora multiplicamos el 1 de cada una de estas fracciones por las derivadas que acabamos de obtener. Nos queda el resultado entonces como que la derivada de y con respecto a x es igual a 3x al cuadrado entre x cúbica más 2 más 2x entre x cuadrada más 3. Calculemos la derivada
para y igual al logaritmo natural de seno de 3x elevado al cuadrado. Aquí nosotros vamos a tener la posibilidad de utilizar diferentes reglas de derivación para resolver este ejercicio. Lo primero que tenemos que identificar es que la principal operación que tenemos aquí es la del logaritmo natural, por lo que nos enfocaríamos en primera instancia a utilizar esta regla de derivación para el logaritmo natural de una expresión en x. Debemos identificar con claridad aquí que la u sería igual a seno de 3x, todo esto elevado al cuadrado, dado que todo esto constituye el argumento del logaritmo natural en esta función. Tomando esto en consideración y esta regla de derivación, construimos la primera propuesta de solución, que sería 1 sobre u, es decir, 1 sobre seno de 3x todo al cuadrado, y esto estaría multiplicado por la derivada de u, es decir, por la derivada del seno de 3x todo elevado al cuadrado. Ahora podemos observar que tenemos en esta derivada una expresión similar a la de c por u a la n. Y conforme a esta regla de derivación construiremos nosotros la siguiente propuesta de solución. En este caso tendríamos entonces que la derivada con respecto a x del seno de 3x todo elevado al cuadrado sería igual a el valor de n, que es el exponente, multiplicado por 1, que es una constante que está aquí antes del paréntesis, pero que no se escribe, por lo tanto sería 2 por 1, 2, multiplicado por el seno de 3x elevado a la n menos 1, es decir, a la 2 menos 1 nos quedaría 1 nada más. Y todo multiplicado por la derivada de u, que ahora es seno de 3x. Como podemos observar, sigue apareciendo el símbolo del operador de derivación, por lo que no hemos concluido con la solución del ejercicio. Ahora tenemos que derivar el seno de 3x. Para ello utilizaremos esta regla de derivación de una función trigonométrica, que nos dice que la derivada del seno de u es igual al coseno de u por la derivada de u con respecto a x. En este caso, para esta expresión en particular, la u sería igual a 3x, por lo que podemos construir la solución de esta manera. Sería el 2 por el seno de 3x, que multiplicaría al 1, y todo dividido entre seno de 3x elevado al cuadrado. Después multiplicado por la derivada del seno de 3x, que es coseno de u, coseno de 3x en este caso, por la derivada de u, que sería la derivada de 3x. Todavía nos queda pendiente por derivar entonces la expresión 3 por x, que evidentemente nos debe dar igual a 3 nada más. Por lo que ahora nuestra solución quedaría de la siguiente manera. 2 por el seno de 3x entre seno de 3x todo elevado al cuadrado, multiplicado por el coseno de 3x y multiplicado por 3, que dijimos era la derivada de 3x. Ahora sí, este 3 podría multiplicar a este 2, quedaría entonces 6 como un coeficiente. Después tendríamos nosotros que el seno de 3x se puede cancelar con uno de los grados del seno de 3x que está en el denominador, y nos quedaría, ya al hacer todas las operaciones, como 6 por coseno de 3x entre seno de 3x. Ustedes recordarán que en las funciones trigonométricas el cociente del coseno entre el seno del mismo ángulo equivale a tener la cotangente de ese ángulo, por lo que nuestra derivada sería igual a simplemente 6 por el cotangente de 3x. Gracias por tu atención. Deseo que el contenido de este video haya sido de utilidad para ti. Te espero en una próxima entrega de Más que Números. Recuerda suscribirte, darle like al video si fue de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos.